echamos esto de aquí. Hay una regla grande allí, por si la necesitáis o lo que sea. Vale, fijaros que este va a ser mi horizonte del mar, ¿eh? Y para darle lejanía es muy bonito. ¿Veis el azulito ese de la montaña final? También es muy muy bonito para hacerlo, ¿eh? Vale, nos venimos aquí a la mitad y cuando os encontréis cosas de configuración para hacer, vosotros podéis hacerlo más plano o, ¿sabéis? Es decir, vosotros vuestro plano lo estáis viendo, lo podéis hacer muy pronunciado o menos pronunciado. Para que quede menos pronunciado, simplemente que lo hagáis más abierto, lo pronuncia menos. Si lo hacéis más cerrado, lo pronuncia mucho más. Entonces, eso es un concepto que tenéis que tener también muy claro. Y lo bonito de esta composición es sobre todo, que lo tenéis en la diapositiva esa que os envié de dibujo, es la S. Esta sería una composición de S, para que veáis un poco, para que os vaya ya quedando por dónde van los tiros. Fijaros, entonces, voy a hacer un mar muy chiquitito, que me cree un triángulo. Meto aquí ya. Esta será playa. Y acordaros de, ¿veis? Yo aquí voy a crear también como si fuera un triángulo. ¿Veis que bajo? Nada, es unos milímetros, pero ¿veis que ya se ve un triángulo que me da una forma? Pues esto es lo que tenéis también que intentar conseguir. La playa, fijaros que es una playa muy planita, que va a venir desde aquí. Desde aquí mejor. Y entonces, como la playa cae hacia abajo, veis que es como si cayera esto, aquí está la orilla, la podéis hacer o no. Yo no soy partidario de hacerla, lo que sí que haría, por ejemplo aquí dibujaré un poco una onada, pero no le voy a dar importancia a esta onada, porque esta onada lo que hace es como si viniera el mar y entonces está mojada con arena, está moviendo la arena de la orilla, y eso es como si hubiera una base, nada, a 2 centímetros 3 de la orilla, y es lo que va ensuciando el agua. Después ya me vengo a crear esto, lo bonito de este dibujo, que es lo de la S. Fijaros que aquí podemos entrar, para darle esta claridad tan bonita que tiene aquí, lo alargo un poquito más, porque este brillito es muy interesante, y entonces ¿marcaríamos o dibujaríamos todo lo que es el charco? Lo podéis dibujar, y si no lo queréis dibujar, simplemente que veis, os marquéis un poquito con 4 líneas, ¿veis? No hace falta, porque yo sé que va a venir por aquí, y aquí haré la unión. Si la unión la quiero aquí también, en este trozo, busco, ¿veis el movimiento del lápiz? Buscando un poco el movimiento de la arena, pues para que ya me dé estas cosas tan interesantes que da. Aquí es muy bonito, esta de aquí. Por ejemplo, esta caída, que también nos dará, ¿veis? Las contra más cerca de mí serán más anchas, pero eso lo haremos al final, no os preocupéis. La piedra esta, fijaros que nos da un punto de interés muy interesante.
esta piedra, pero la hacemos, no la hacemos, entonces me marco aquí. Si la queréis hacer, yo sí que la voy a hacer, porque considero que tiene un punto bastante bonito e interesante. Podéis hacer, el tamaño no importa, que digan que sí. ¿Veis cómo busco? En vez de hacer una línea recta, busco el movimiento, que me dé la entrada, la salida de este agua, ¿no? Entonces aquí también busco. Entrando. Y entonces aquí ya voy buscando también una entradita. Y estoy aún desde aquí. Esto sería básicamente el dibujo. Comprobamos, me convence, no me convence. Un cielo bonito y decir, y no preocuparos, podéis coger cinta de carrocero y decir, venga, lo uno y lo uno con el mar. Lo podéis hacer así también. El que quiera, ¿eh? El que no, pues no sería necesario. Entonces, No, yo tenía mis cosas aquí, me las han quitado. Cogéis y pasáis por encima del horizonte y se os mancha el mar, no pasaréis nada porque después ya lo haremos, ¿vale? Entonces nos interesa un cielo como muy bucólico, romántico o en su defecto que está muy de tarde, ¿eh? Entonces vengo de aquí y ahora ya, fijaros que el color no hay un cobalto, sería un cerúleo o incluso un turquesa. Mojo un poquito, ¿vale? Y entonces ya le doy, fijaros, nada, una veladurita muy simple, porque no me dice nada este cielo, ¿eh? De decir, ni suma ni... Y lo que sí que os recomiendo es, cuando hagáis cielos, que variéis de color en el sentido, de color o trazo, ¿eh? ¿Para qué? Pues para que creéis algunas nubes, ¿veis? Simplemente que, para que no nos quede un cielo plano, ¿eh? ¿Veis? Le dais con un poquito de pigmento. Ahora tiene mucha humedad, entonces vengo con pigmento puro, seco, y entonces, ¿veis? Aquí ya podéis crear, pues eso, alguna nubecita, ¿eh? Y como tiene tanta humedad, pues él se va rompiendo. Y no hay problema. Entonces ahora me vengo con un pincelito más claro, más de fibra, por ejemplo un perla. Como tiene mucha agua, no me importa. Y entonces, ¿veis esos rosaditos tan bonitos que hay? Los mezclo con amarillo de Nápoles, un poquito de amarillo de Nápoles y un poquito de naranja o rojo, como queráis, para darle ese color bucólico de tarde. ¿El por qué amarillo de Nápoles? Si le ponéis amarillo de Nápoles, aparte de que lo caldea, lo que hace es también lo espesa. Y entonces me interesa decir, ¿veis? Veis que esta no estaba, esta nube, pero es que me es igual, porque veis, a mí ya este cielo ya lo encuentro bucólico. Entonces ahora vengo con un papelito limpio y sí que hago como si fuera, ¿veis? Un trocito duro, y entonces en algún punto le quito un poquito de humedad. El truco también está, si queréis, en coger la tarjeta de crédito y hacerla más dura. Entonces también podéis simplemente o frotar en algún punto, ¿veis? Darle y crear un cierto ambiente, y así ejercitáis el tema de esto de aquí, ¿vale?
Venga, ir ahora a dibujar vosotros, que yo ya este cielo ya lo dejo. No, el charco lo voy a hacer después porque precisamente lo que os quiero enseñar es... Y la arena lo que haría es utilizar un jaque y fijaros, mojo también con agua limpia. ¿Vale? Mojo con agua limpia, pero fijaros que mojo hasta la arena. Venga, todo agua, todo agua, todo agua. No hemos dicho que dejamos la roca para el final. Y fijaros que miro por si me falta humedad en algún sitio. Entonces, tengo humedad, ahora ya tengo la humedad. Ahora ya voy a hacer primero mi charco. Venga, pues entonces, ¿qué colores hemos utilizado para el charco? El cerúleo y un poquito de turquesa. ¿Vale? Entonces, fijaros, vengo aquí y mojo el charco. Mojo el charco. Voy mojando el charco. Y como tiene tanta humedad, no me quedará recortado, que eso es importante que lo tengáis muy claro. Entonces ahora vengo con más pintura espesa, quito un poquito de agua, de humedad, y entonces aquí a esta parte de aquí ya le podemos dar y le doy a todo lo que es la parte de aquí. Y ahora, para hacer la parte de la arena, entonces ahora es cuando me cambio de pincel, cojo un perla, podéis utilizar también el mismo jaque para hacer una pincelada, pero yo no os lo recomiendo, y veis, vengo a buscar un ocre. Por ejemplo, si queréis también hacer algún... la nube, esta que está aquí, que sería otra, no sería esa la que estáis viendo, la podéis hacer, le dais el colorcito ya, él ya se irá mezclando, él solo. Entonces, esto es para la primera base, no os asustéis, y entonces, ahora ya la arena me vengo a hacer con un ocre que os guste, que tengáis vosotros, un tierra siena, un sepia, el sepia para unos trozos solo, entonces le doy. Intento no tener mucha agua, porque ya tiene aquí muchísima, y ahora ya le voy dando a mi playa. Esto sería la primera parte, ¿veis? Y voy uniendo lo que es la parte de aquí. Es para darle solo la primera guarda, acordaros de esto, Y entonces lo que voy haciendo es... En algún punto, lo que os he dicho antes que le daba con más pigmento en algún punto que en otro. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, pues le podéis dar que está más húmedo. ¿Veis? Más húmedo me refiero porque está al lado del agua, con un poquito más intensidad de color. ¿Y veis? Incluso doy estas pasadas de más intensidad. Como tiene la humedad, él ya me va trabajando. Y ahora vengo a trabajar todo lo que es la parte de aquí también. Es decir, venga, esto entra aquí. Las partes oscuras ya las haremos, Sobre todo porque aquí tiene el brillo del agua. ¿Veis? Y entonces lo que hago es, voy creándome las tiras, pero ¿veis cómo estallan? Porque hay mucha agua y es lo que interesa, que estallen. Entonces, en algún punto, ¿veis? Creáis alguna. Después ya las haremos oscuras, Ahora simplemente estamos dándole el toque que venga aquí el marrón y ya lo...
¿Veis? Y entonces aquí ya podemos ir dando alguna veladurita. Simplemente pensad que ahora lo que vamos a hacer es darle el tono claro, ¿eh? No os preocupéis de, oh, es que a mí me queda... No, ahora después ya haremos el oscuro. Como un poco más diferente, un tierra diferente para esta parte de aquí. Caída. ¿Veis que está mojado, ¿eh? Entonces ahora ya, ¿para qué? Para que se me fundan los bordes, ¿eh? Entonces aquí sí que ya vamos a darle con agua. Este lo tenemos aquí, ¿eh? Para cubrir. Punto y ya está. ¿Vale? Y esto sería lo que es la primera base. Y ya tengo el cielo. Y ahora si quisierais aquí decir, ay, pues José Antonio, me gustaría mucho el reflejito este de la nube, pues un poquito, pues secáis de aquí y sacáis algún blanquito. Pero cuidado, hacia abajo. Sobre todo el agua, al ser plana, se tiene que pintar hacia abajo. Acordaros de esto. Esto es muy importante, ¿eh? Aunque no lo parezcáis, dices, ostras, ¿y por qué? Porque es más bonito que, por ejemplo, ¿veis? Vamos a hacerlo aquí, ¿veis? Porque bajará mucho y me interesa subir un poquito, ¿eh? Quito toda la humedad, tengo el pigmento en el pincel, y entonces ahora, ¿veis? Aquí dices, como va a bajar tanto, casi seco, ¿veis? Va. Y lo pinto hacia abajo. Pinta hacia abajo, pinta hacia abajo. Y entonces ahora vengo y voy a crear lo de la espumita esta, lo de la nube, ¿veis? Simplemente que frotéis un poquito y quitéis el corte, ya queda, ¿eh? Pero veis que paso... ¿Entendéis? No, es que... No, eso, pues también le podéis dar, ¿eh? ¿Ves? Aquí fijaros, sería bonito cambiarle un poquito con cobalto. ¿Para qué? Para darle un color completamente diferente. ¿Veis? Si le vengo aquí... O con un poquito de indigo también, ¿eh? Yo al menos como... Y ya le podemos dar lo que se una. O violáceo, lo que tú veas. Para mí, ¿veis? Pero veis, al ser plano, intento siempre buscar el plano. ¿Veis? Este azul es muy importante también, que no, me lo he dejado aquí. Que se funda. Y aquí, pues vamos a traer un poquito más para acá. Y si queréis el brillo de la piedra, que no haría falta porque la piedra va en oscuro, lo podéis sacar secando un poquito la parte de la piedra. Pero no sería necesario. Si queréis recortar esto de aquí, pues también vamos a un poco. Ya está. Ya no lo toquemos más. Antes de hacer el tema roca, podríamos hacer también la playa, si queréis, ¿eh? Una cosa u otra. Yo creo que es mejor hacer primero el agua y después la roca, pero no me gustaría secar, pues no pasa nada. Vamos a hacerlo tal cual, ¿eh? Primero el agua. Fijaros que este agua no tiene mayor secreto, que es una veladura. Podéis aprovechar un poquito de cinta de carrocero, ¿veis? Ponéis la cinta de carrocero, es igual que he hecho la montaña de atrás, ¿eh? ¿Veis? Pongo la cinta de carrocero, un poquito, y entonces aquí ya me busco mi color mar
paso por encima, ¿veis? Tenéis que tener cuidado cuando utilizáis cinta de carrocero, porque si no vais rápido, al quitarla, la humedad puede entrar dentro de la cinta de carrocero y entonces la humedad os entra y puede ser perjudicial, ¿vale? Entonces aquí ya, como el mar es de apenas, ¿veis? Le damos el colorcito que tengáis. He hecho el cerúleo porque tiene mucho cerúleo el cielo y entonces simplemente, ¿veis? Le doy, podéis hacer algún frotage y aquí vais entrando un poquito lo que es la parte de debajo de la roca. Hasta aquí. Y entonces fijaros, ¿os acordáis del tema de la unada? Pues el tema de la unada, vengo con el mismo color. La unada esta que hemos dicho. ¿Veis la unada esta? Esto es una unada que estamos acostumbrados a ver, una unada con cresta y con blancos, pero en este caso no, porque es por la tarde y hay poco movimiento. Entonces, me creo con el mismo color azul que tengo, con un poquito de ocre, simplemente porque es la ola que rompe en el agua. Nada, pero sin mucho movimiento. Y es para darle esto, un poquito de, simplemente de darle un colorcito en la parte de el primer plano de esta ola, no tiene ni suma ni resta, es simplemente darle un colorcito. Si queréis darle algún brillito por la parte de abajo, simplemente que saquéis con el pincel, y en la parte de abajo, si queréis también, en la parte de arriba también podéis crear algún movimiento. Esto es, si queréis, y ya está. ¿Veis? Para que no os quede una mar plana, y ya está. Ahora nos venimos a hacer la parte de las rocas. La parte de las rocas, fijaros que yo voy a utilizar la tarjeta. El que no quiera utilizarla, que no la utilice, yo simplemente para que vayáis practicando también todas las cosas que vamos aprendiendo. Me cojo un pincel perla pequeño, porque esa roca está más lejos, ¿vale? Entonces, fijaros, como es un atardecer, me vengo a tirar de marrones y grises, más que de tierras, Me voy a buscar colorcitos oscuros para esas rocas. Y fijaros que es como si no está en un bien contraluz, pero casi. Y entonces vengo tranquilamente y hago estas roquitas aquí. Las primeras. Podéis hacerlo completamente al unísono. Es decir, podríais coger y hacer la mancha entera, ¿veis? Yo hago la mancha entera, vengo con la tarjeta y entonces en algún punto creo unas roquitas. Bueno, es como si hicieras unos claros, ¿no? Efectivamente. Quiere decir que las piedras. Yo le veo como unas piedras, pero después podéis venir con un poco de oscuro y veis donde he quitado el pigmento, le doy más oscuridad. ¿Veis? Pongo en algún punto un poquito de más de pigmento. ¿Veis? En algún punto. Entonces, ¿qué estoy consiguiendo? Lo que estoy consiguiendo aquí es que salgan más estos blancos de la roquita. Voy dándole puntos y ya está. Entonces ahora me vengo a la roca siguiente. Fijaros que la otra roca siguiente también tiene un movimiento muy bonito. Y entonces hago un frotage. ¿Veis? Podéis darle intensidades de color completamente diferentes, Es decir, ¿veis? Jugar con colores en la misma roca que tenga unos colores.
fijaros que a esta roca lo que vamos a hacer es darle más intensidad, como si fuera más plana. La tarjeta, acordaros de que tenéis el canto redondeado o bien en plano, y entonces os saca de una manera o de otra. Cosas bonitas de las rocas también es buscaros colores. Me creo un color general a la roca, veréis que... y comparto con un poco de cerúleo o turquesa en la misma roca. ¿Por qué? Porque el color frío de estos de las rocas es como si le diera la luz, pero es muy bonita. ¿Veis cómo alterno colores completamente diferentes? Y entonces ahora la que utilicemos, si queréis la tarjeta, si no podéis hacerlo con el pincel, si queréis alguna... Pero el cerúleo en las rocas es precioso. Bueno, a mí me gusta mucho. Una tarjeta y entonces veis. Para que creéis texturas, que también es interesante de que lo probéis, al menos veis cómo va a ser saliendo la roca tan bonita esa. Aquí en algún punto podemos hacer alguna roca oscura que salga, que a veces es para llamar la atención en algún punto. Vale, ahora ya vamos a empezar con todo el tema de la tierra, ¿vale? Entonces fijaros, ahora tenemos que hacer suficientemente color para hacer las sombras de las arrugas de la tierra. Vamos a empezar por aquí primero, ¿vale? Fijaros que aquí hay una sombra de humedad, pero como está más distante, pues entonces veis que se ven como pisadas. Esto lo vamos a hacer con un frottage más oscuro, que sería, por ejemplo, con un sepia. Quitaríamos la humedad, sobre todo, y entonces aquí ya empezamos. Y fijaros cómo trabajo yo con el pincel. Bueno, vosotros podéis trabajar como queráis. Yo me gusta mucho intentar trabajar de lado, haciendo frottage, ¿veis? Unos frottage quitando la humedad. Y entonces, ¿qué pasa? Frotamos con el pigmento, con el pincel, y dejamos el grabado del papel. Fijaros qué bonito queda. Porque entonces, ahora el papel ya está seco. aquí está seco completamente. Ahora a mí lo que no me interesaba es que esto quedara azul y la tierra, que quedara recortado. Acordaros de esto. Entonces fijaros, ahora ya empiezo a hacerle los surcos de la arena, y los surcos de la arena, fijaros que tienen una dirección. Entonces busco uno y busco como si fuera el agua del mar. ¿Veis que voy haciendo surcos hasta que me llegue cada vez más oscuros? Más oscuros. ¿Por qué? Porque están más cerca y más grandes. Pero veis que no hago la línea recta. ¿Para qué? Pues para que me queden diferentes completamente. En algún punto, ¿veis? Podemos oscurecer alguno del frottage que hemos hecho. ¿Veis cómo si ya se va viendo el movimiento? Vale, vamos a seguir por la parte esta de aquí.
Y aquí fijaros, ¿veis? En algún punto oscurecer algún puntito, pero no hago línea que me acompañe completamente, ¿eh? Simplemente marco un poquito la hendidura y nada más, ¿vale? Ahora ya vamos a hacer esta parte de aquí. Fijaros que esta parte de aquí hay como una especie como de subidita, que es muy interesante de hacer, y la vamos a hacer con un indigo y con un cerúleo, ¿eh? Para hacer las rocas estas. Aquí, en este lado de aquí, hay unas rocas que suben y son muy interesantes para marcar que hay una subida. Tenéis que sobre todo observar el tema de la fotografía, para que veáis las cosas que pasan, porque si no os perderéis en algunas cosas. Y entonces esto mismo nos puede dar aquí, por ejemplo, pues eso, un triángulo muy interesante, o una salida que da hacia la playa. Pero vamos, que si no las queréis hacer no pasaría absolutamente nada. Venga, nos vamos a trabajar ahora la parte de aquí. Fijaros que aquí es como si fuéramos a hacer este frottage que hemos hecho aquí tan bonito, pero con un pincel más pequeño utilizamos. Y ahora tenemos que ir a buscar un color tierra con un poquito de cerúleo. ¿Para qué? Para que nos dé un tono azulado terroso, que es el más oscuro, para empezar a crear todas las marquitas estas del agua. Venga, nos vamos a hacer. Ahora esto es lo complicado y se tiene que ir con mucha calma, ¿eh? Entonces, venga, empezamos desde aquí y empezamos. Fijaros que yo no voy a hacer líneas rectas, voy a hacer todas con líneas con movimiento. ¿Para qué? Pues para que se me vaya viendo pues estas manchas que hay de agua. Voy tocando una, otra, otra. Una más larga, una más estrecha. ¿Veis que voy creando mis marcas aquí? Un poquito más oscura también. Donde acaba, que está más húmedo, es como si fuera aquí un escalón, pues entonces aquí le doy un poquito de profundidad, ¿vale? Y ahora ya vengo y sigo. Ahora ya vamos a irnos a hacer la parte esta de aquí, de todo lo que es la orilla. Me vengo a buscar un pincel más pequeño, el perla mismo, ¿para qué? Para ir dándole, quitamos la humedad, y aquí, porque está muy lejos, ¿veis? Simplemente que frotéis y dejéis algunas marcas es suficiente, ¿Y allá como es más lejos, más claro o no? ¿Perdón? ¿Esto que haces como es más lejos, más claro? Sí, o no? pero luego bajará, por eso estoy poniéndole más agua. Si yo al mismo Vale, pigmento, has puesto más agua. si al mismo pigmento le ponéis más agua, siempre os quedará más claro. Entonces es lo que os interesa. Esos son los conceptos que tenéis que ir aprendiendo, de decir, venga, si le pones más agua, ¿veis? Simplemente que le pongas aquí un poquito de más agua, ya te lo aleja, te lo aclara. Buscar el movimiento. Y entonces, fijaros que aquí, en algún punto, ya empieza a hacer como si fuera una circunvalación. ¿Veis? Y entonces voy uniendo algún punto. Más agua. Si lo quisierais hacer con algún pincelito en plano que tuvierais, también funcionaría, ¿Una paletina? Con una paletina también podría funcionar. ¿Veis que voy moviendo el pincel simplemente nada, con 4 toques? Venga, vamos a ir a buscar esta parte de aquí, que ya sería más gruesa.
Como la primera base ya la hemos dado oscura, pues entonces ahora le hemos de dar también un poquito, perdona, como la primera base es clara, pues entonces ya le vamos dando la parte oscurita. Voy creando mis circunvalaciones. Y como es una cosa que va cogiendo el movimiento, la Tierra, ¿veis? Entonces simplemente es ir buscando el movimiento, el movimiento, el movimiento. Le voy buscando también un poquito más. Vamos a dar otro colorcito. Intentar mezclar tierras, sepias, amarillo de Nápoles. No os quedéis solo con un color. Voy a ir haciendo lo de la piedra. La piedra la vamos a dejar también para el final. Y es ahora entretenerse, hacer todo esto, es decir, sí que es laborioso, no querréis correr y de vez en cuando separaros y valorar hacia dónde voy, hacia dónde vengo, porque si no podemos estropear cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces, simplemente... ¿Veis cómo ahora el trazo lo hago al revés? Entonces, cuando hagáis el trazo al revés, si cogéis y con el mismo pincel limpiáis aquí, os quedará también como si fuera la luz de la misma roca, bueno, de la misma unada esta. Mojáis, ¿veis? La parte de arriba de donde le da la luz también, y entonces se os funde, ¿veis? Si le dais simplemente la agüita, se va fundiendo y ya le va dando algún toque. Y entonces ir valorando todo lo que son las rayitas estas, ¿vale? Esto seguiríamos así. Vamos a hacer ahora simplemente la roquita esta. Fijaros que la roquita esta sería muy interesante que cogierais y os creáis un color completamente diferente, que podría ser un turquesa, que tenemos en la... Y entonces os venís con un negro, humo, o con un algo más oscuro. Entonces le vemos aquí. ¿Es un gris? No. Sí, sería crear un gris azulado. Yo lo que suelo hacer cuando hago las rocas es cojo, dejo la parte luz, y entonces, ¿veis? Ahora que lo tengo así, ya solo cojo agua limpia, mojo por encima y que se me funda el color. ¿Veis? Simplemente con agua limpia. Y entonces ya crea el hecho de la roca. Y ya
no la movería mucho más. Aquí quizás un poquito más oscuro, en marrón, para darle la oscuridad de aquí de la playa. ¿Vale? ¿Habéis visto un poquito el tema este, no? Pues ahora ya sería continuar con rayas para ir dándole el... Y después, cuando ya estuviera todo hecho, sería bueno que esté seco, lo haremos, darle una veladura, acordaros, de un marrón con azul por las partes de agua que tiene tierra, porque entonces así lo ensuciamos. Lo haremos cuando esté seco del todo y después también esquicharemos, que ya tenemos la primera base hecha y veréis qué bien queda. Sí, yo voy a seguir. Vale, grabando, señores. Vale, y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cubrir la parte ya con un pincel. Fijaros, lo que vamos a hacer es, con agua sucia que tengamos por aquí, aprovecho, le pongo al ocre un azul, cerúleo o turquesa, y entonces lo que hago es me creo un color gris sucio. Verdeo un poco, pero no me importa, pero se me irá más a tierras, Acordaros de que se tiene que ir más a tierra, pero sucio, Hacemos bastante, porque, bueno, dependiendo de la hoja que tengáis, ¿vale? Y entonces aquí ya le pongo el colorcito, y entonces, esto está completamente seco, entonces ahora ya vengo a pasar por encima. Ostras, qué miedo. ¡Wow! ¡Oh, seco! Y los blancos. Esperaros. Es que está grabando. Vale, ¿qué se consigue con esto? Entonces lo que estoy haciendo es cerrando el cuadro. Eso es importante, ¿veis? Aquí paso por encima y lo unifico todo. Aquí le doy un poquito más. También. ¿Ves? Me he quedado, fijaros que yo siempre hago bastante y me he quedado así. Intento hacer un poquito más, sucio. Aquí me interesa irme más a tierras que no a verdosos. Y cierro todo esta parte de aquí. Entonces, ¿veis? Con un pincel grueso chino de estos, entonces lo que hago es las mismas Parkinson que decíamos que teníamos, paso por encima y hago alguna marquita. Pongo la escoba. ¿Veis? Y entonces ahora la luz me va cogiendo y se me está yendo hacia aquí, que es lo que a mí me interesa. Vamos a ir cerrando un poquito más de aquí. Cuando os encontréis que se os despeluchan mucho los pinceles, los giráis, sobre todo los chinos estos les pasan los baratos, los giráis, le dais la vuelta, ¿veis? Y en la misma paleta es importante que luego, si en algún sitio no os queda muy recortado, pues le dais como si fuera el movimiento. ¿Veis? Ya empieza a darme... Lo primero que he hecho ha sido la base de atrás, ahora le he dado la parte de delante. Y ahora en algún punto también podemos jugar con los azules cerúleos para que se nos vaya un poquito hacia atrás.
mucha humedad. Giramos. Entonces, aquí. José Antonio, pero tú lo has hecho plano antes y ahora le das el movimiento. Pues sí, porque ahora ya valoro si le quiero dar un cierto movimiento al azul o no, para que no me quede todo tan igual, ¿eh? Entonces ahora vengo y en la parte esta de aquí, pues también podemos jugar a hacerle... ¿Veis lo que es hacer el contraste? ¿Eh? De decir, voy buscando y voy buscando los contrastes diferentes completamente. Aquí me interesaría también poner un poquito. Es para darle simplemente el movimiento de como una base de agua, ¿eh? Que hay aquí. Entonces en algún punto unimos con el azul. Es un ejercicio complicado, ¿eh? Pero yo lo que me gusta es proponeros ejercicios que podáis luchar contra los elementos, porque si lo ponemos todo muy sencillos no... Bueno. Si no lo haces con la tarjeta... Si no se hace con la tarjeta, podéis hacerlo con el pincel, pero cuesta más. ¿Eh? Y yo esto ya no lo tocaría. A mí más o menos me gusta cómo ha quedado. Le demos un poquito de textura a esta piedra. Pues ya parece que dices, ostras, aquí también, en algún sitio le podemos dar unas algas o simplemente unas escuchadas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ahora está húmedo y ahora es cuando se puede aprovechar a hacer algunas cositas que queden, pues eso, que digas, ostras, si tenéis grafito podéis aprovechar grafito. Con el grafito se debe tener mucho cuidado, porque